Muy bien, vamos a iniciar entonces la sesión correspondiente al día de hoy, 15 de mayo. Habíamos pasado ya una primera etapa de revisión teórica de la propuesta del autor en cuanto al proceso de las relaciones públicas, viendo las 4 fases, ¿no? De investigación, de objetivos y metas, de estrategia y evaluación. Ahora vamos a entrar a la segunda etapa, que es la resolución de casos propiamente dicho, ¿no? Tengo 2 casos para proponerles para que ustedes los resuelvan. Sin embargo, previa resolución, vamos a hacer un repaso de la teoría referida a esos casos. Los 2 casos corresponden a la comunicación interna. Después los vamos a leer para que ustedes los comprendan en cuanto a la propuesta del caso y trabajen en función a lo que nos propone el autor, ¿no? Es decir, haciendo uso de las 4 fases. Van a tener toda la semana para trabajar los 2 casos y el siguiente viernes ustedes harían una exposición de los casos. ¿Está bien? Sí, listo. Muy bien. Entonces, como los casos son de comunicación interna, no vamos a perder de vista las 4 fases que ya tenemos memorizadas, que son propuestas del autor Jordi Cifra, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las relaciones públicas, obviamente nos estamos trasladando al ámbito interno de la organización y vamos a hacer una aplicación de las relaciones públicas en este ámbito de manera práctica. Es decir, estamos dejando ya la teoría, la estamos tomando solamente como referencia y con base en esa teoría vamos a resolver los casos que les voy a proponer a continuación. Entonces, la comunicación en el ámbito interno de las organizaciones está referida a 2 componentes principales en cuanto a los colaboradores, ¿cierto? Primero son las relaciones con los empleados, dicho así de manera genérica, los trabajadores, ahora los llamamos colaboradores y serían de instituciones públicas, serían servidores, etc. Pero estamos haciendo alusión al grueso de la planta, ¿no? De la planta laboral. Y las relaciones con los miembros, ya a nivel empresarial. De pronto tenemos proveedores, tenemos distribuidores, tenemos accionistas, etc. Personas que sin ser clientes externos están relacionados con nosotros de manera importante y de manera permanente. Entonces, cuando hablemos de comunicación interna, vamos a hacer esas 2 referencias. Los empleados de planta y los demás públicos, ¿no? Que sin ser clientes están vinculados a nosotros. Debemos considerar también que tener una comunicación interna positiva, saludable, efectiva es la base de la comunicación externa. Siempre habíamos dicho en relaciones públicas que el principal público de una organización no eran los clientes externos, sino eran los clientes internos o personal, ¿no? Dado que de estos, es decir, de los funcionarios, de los clientes internos, depende toda la atención, la satisfacción, expectativa, etcétera, de los clientes externos. Si como cliente interno ofrezco una mala atención, eso no va a repercutir en mí como cliente interno, sino repercute en la expectativa de los clientes externos y afecta a toda la organización y viceversa, ¿no? Si atiendo bien y demás, entonces genera una publicidad exponencial, es decir, que crece a través de cada contacto al que yo le refiero a la organización, ¿ya? Entonces siempre tengamos presente eso, que la comunicación interna, efectiva, buena, sana, en términos de respeto, etcétera, de la organización con sus públicos internos o funcionarios, ¿no? Repercute de manera directa en el público externo, en la comunicación externa. Ahora veamos las fases.
Estamos hablando de esas 4 fases, ¿no? Pero ahora ya en el ámbito interno, en el ámbito de la comunicación interna. La primera fase, investigación del cliente. ¿Quiénes son nuestros clientes en la comunicación interna? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Es la organización como tal? ¿Quiénes son Los los clientes? colaboradores. ¿Mm? Los colaboradores. Trabajadores. Claro, los colaboradores o los trabajadores, ¿no? Ellos son nuestros Los clientes. miembros de la empresa. Los miembros de la empresa, así es. Entonces vamos a pensar en los empleados como los clientes. Y en la fase de investigación tenemos que empezar a investigar, valga la redundancia, las características de estos clientes que son los funcionarios o colaboradores. Entonces el autor nos sugiere que estas preguntas nos podrían servir de guía. Estamos en una empresa, en una institución, etcétera, de cualquier tipo, sea de carácter público o privado, y tenemos un plantel de empleados. Entonces, ¿cuál es el tamaño y naturaleza de la plantilla del personal? ¿Quiénes son? ¿Son 200? ¿Son 50? ¿Son 20? ¿Son 2000? ¿Están repartidos en filiales o sucursales? ¿Todos están en una misma casa matriz? ¿Qué reputación tiene la organización ante su plantilla? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esa segunda pregunta? ¿Qué información tendríamos que recoger al respecto? O para responder a esta pregunta, ¿qué información recogemos? Si los trabajadores o los miembros de la organización, ¿qué imagen tienen acerca de la organización? Exactamente. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué imagen tienen? ¿Hablan bien de su organización? ¿Hablan mal de su organización? ¿La consideran una organización justa, con un trato equitativo? ¿La consideran una organización, una empresa, entre comillas, explotadora, que no hace caso de los beneficios laborales, etcétera, ¿no? ¿Cuán satisfechos están los trabajadores? Estamos en la fase de investigación y el autor nos sugiere como relacionistas tratando el tema de comunicación interna, de relaciones públicas internas, trabajar esta fase respondiendo estas preguntas. ¿Cuán satisfechos están? Ahí entrará un poco de clima laboral o clima organizacional. ¿Qué comunicación con los empleados se utiliza normalmente? ¿Hay canales de comunicación? ¿No hay canales de comunicación? Simplemente se los llama o se los cita a reuniones, pero de carácter informativo, etcétera, ¿no? ¿Se utiliza alguna técnica de comunicación en especial? ¿Cuán creíble y eficaz es la comunicación interna de la organización? Es decir, los empleados creen en las expresiones de su plantel directivo, creen en lo que les dicen. ¿Qué otras actividades ha realizado la organización en materia de relaciones públicas internas? ¿Con qué resultado? Etcétera. ¿Cuáles son las fortalezas y amenazas, oportunidades de la organización respecto de su plantilla? Y habíamos visto también que en la fase de investigación teníamos que ver tanto la historia y trayectoria como la situación actual. Y para conocer la situación actual, echábamos mano de la herramienta conocida como FODA, ¿cierto? Y acá nos está diciendo, hago un FODA respecto de la organización con sus empleados. Entonces, el primer punto en cuanto al conocimiento de mi cliente, que en comunicación interna es mi empleado, lo resuelvo con esas preguntas.
El segundo punto, dentro de la misma fase, debo decidir si voy a trabajar el proyecto como una oportunidad o un problema, ¿no? Es decir, nos preguntaremos cuál es la razón para desarrollar un proyecto con los empleados. Tendremos que tener en consideración si esa razón corresponde a una oportunidad o corresponde a un problema. ¿Alguien recuerda algo sobre la oportunidad y el problema? ¿Qué decíamos sobre las oportunidades y los problemas? ¿A qué tipo de proyectos en relaciones públicas dan cabida o dan nacimiento? Chicas. ¿A los proyectos reactivos o los otros? Reactivos si son problemas y proactivos si son oportunidades, ¿no? Entonces, vamos a decidir también en qué dirección vamos a trabajar nuestro proyecto, ¿no? Si para resolver problemas que se tengan con los empleados o para resolver o trabajar más bien oportunidades, ¿no? Con vistas a fortalecer alguna conducta positiva de los empleados, etc. En la investigación de los públicos podemos hacer un mapeo de públicos, clasificarlos y en función a eso dirigir nuestras herramientas de investigación y nuestros esfuerzos posteriores, ¿no? Porque sabemos que los objetivos deben cumplirse con los públicos. En la fase de objetivos, recordamos que tenemos los objetivos de impacto y los objetivos de producción. ¿Alguien recuerda las características de los objetivos? ¿Cómo deben ser los objetivos? Tienen que ser reales, o sea, uno no va a alcanzar. Reales, alcanzables, creo. Igual que tengan un determinado tiempo. Medibles, ¿qué más? Alcanzables, realistas. Presupuestables. Bueno, de todas maneras podemos echar mano de la teoría que ya habíamos revisado, donde están las características de los objetivos, ¿no? Pero reiterar que tenemos los de impacto, que van principalmente a 3 áreas, ¿no? Los cognitivos al conocimiento, los afectivos a la actitud y los conativos a la conducta o comportamiento, ¿no? Ahora, todos estos objetivos nosotros los vamos a enfocar en nuestros empleados dependiendo del proyecto que queremos implementar. Y los objetivos de producción iban referidos a los materiales o productos comunicacionales en sí, ¿cierto? Entonces, acá el autor nos dice en el ámbito de las relaciones públicas internas, es decir, con los empleados, podría sugerirnos algunos objetivos de impacto que son típicos, como incrementar el conocimiento de los empleados sobre las políticas más significativas de la organización, ¿no? Cuando estamos hablando de incrementar el conocimiento, estamos haciendo referencia a un objetivo de impacto de tipo cognitivo, ¿cierto? Crear una actitud entre el 35% de los empleados de que prefieran seguir trabajando en la organización que en otra competencia, etc. Ahí entra un objetivo afectivo, ¿no? Lograr que los empleados en un 50% adapten tales conductas. Y ahí entra un objetivo conativo. Entonces son ejemplos de cómo aplican los objetivos en las relaciones públicas internas. Ahora no nos olvidemos esta recomendación que la formulación o elección de los objetivos debe ser coherente con las metas del proyecto.
sabemos que la meta del proyecto era la situación deseada, ¿no? Eso que quiero lograr. Esto quiero lograr y para eso me formulo estos objetivos, ¿cierto? En los objetivos de producción también se nos sugiere algunos, ¿no? Reconocer los logros y contribuciones de los empleados, elaborar y distribuir una hoja informativa semanal, programar reuniones, etc. Los objetivos de producción ya son esos productos comunicacionales concretos, que siempre van a acompañar a los objetivos de impacto. Porque los objetivos de impacto son enunciados, literales, que quedan ahí. ¿Cómo se viabilizan? A través de los objetivos de producción. Entonces, ya hemos visto la etapa de investigación y hemos visto la etapa de objetivos en el ámbito de las relaciones públicas internas. La estrategia, tenemos el tema y mensaje. Tendrán que ser en relación con los empleados, dependerá de la razón por la cual se diseña el proyecto. Si es un proyecto de orden reactivo, partirá a tratar los problemas, etc., ¿no? Entre algunas técnicas, seminarios de formación, programas de seguridad, jornadas de puertas abiertas, etc. Debemos considerar las tácticas no controladas y controladas, ¿no? ¿Recuerdan de las exposiciones cuando se habló sobre las tácticas no controladas y controladas? ¿Alguien podría acotar algo al respecto? Cuando estamos hablando, solamente para recordar, de la estrategia, ya estamos hablando de la fase de implementación de nuestro proyecto, ¿cierto? Estamos hablando de que estamos echando a andar todos esos recursos y productos comunicacionales, ¿no? En la fase de objetivos y metas, estamos hablando de la fase de planificación. Planificamos todo en un papel y en la fase de estrategia ya echamos a andar ese proyecto, viabilizando la ejecución de cada uno de los recursos y productos de comunicación. Por eso que hablamos de técnicas, por eso que hablamos de tácticas y demás. Y habíamos hecho un hincapié en el uso de tácticas no controladas y controladas. ¿Qué es mejor utilizar? ¿Táctica no controlada o táctica controlada? ¿Qué dicen? Yo creo que las controladas le dicen porque, bueno, así nosotros podemos manejar cosas que están en nuestras manos. En cambio, con las no controladas creo que hay cosas que escapan, ¿no? Sobre todo en relaciones públicas internas, nosotros podemos echar mano de manera exclusiva de tácticas controladas, porque estamos trabajando en el ámbito interno de la organización, ¿cierto? Cuando hacemos alusión a tácticas no controladas, es más bien cuando hacemos un trabajo en los límites externos de la organización, es decir, con públicos externos, con públicos de otro tipo. Ahora, en un ejemplo ilustrativo casero, estamos trabajando puertas adentro. Estamos en nuestra casa, cerramos la puerta, estamos trabajando con nuestra gente y echamos mano de las tácticas controladas, que hay una batería de recursos y de productos comunicacionales internos, ¿no? Dice el autor, respecto a los medios controlados, se utilizan ampliamente en los proyectos de relaciones con los empleados. Bueno, ahora hay un sinfín de medios, ¿no? Desde el Outlook o correo interno, sitios web, memorándum, revistas, periódicos internos, circuitos cerrados de radio y televisión, etcétera, etcétera. Muchísimo. Podemos hacer procedimientos de inducción o acogida para nuevos empleados, tablones de anuncios. Esto queda libre a la creatividad, siempre y cuando responda a los objetivos del proyecto, ¿no? O sea, es decir, no es poner por poner, sino considerando toda la información
adquirida en las fases anteriores. O sea, no pongamos de memoria los 1000 recursos, sino aquellos que son pertinentes y que resuelven la situación con los empleados que deseamos trabajar. No nos olvidemos también de los principios de la comunicación eficaz, el uso del lenguaje, la posibilidad de participación, etc. Y tenemos en la evaluación también que remitirnos a ver el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Tanto de los objetivos de impacto y de los objetivos de producción. ¿Tienen alguna pregunta respecto del tratamiento con los empleados? Obviamente todas estas son solo sugerencias y un recordatorio de cómo trabajar las 4 fases con nuestros empleados. Lo mismo, les voy a poner estos documentos también en plataforma para que lo tengan porque son tomados del libro de Jordi Cifra. Habíamos visto que las comunicaciones internas y relaciones públicas internas en su ámbito práctico trabajan 2 públicos, ¿cierto? Los empleados de planta y los demás miembros que sin ser clientes tienen contacto con nosotros. Entonces veamos las relaciones con los miembros, que pueden ser asociaciones, fundaciones, clubes, etc. ¿no? En la fase de investigación, ¿qué debemos conocer? Ahí tendríamos que empezar por ver quiénes son esos otros públicos que sin caer netamente en el campo de lo externo, se pueden trabajar desde adentro. ¿Está bien? Ver de igual manera si vamos a trabajar un proyecto que nazca de una oportunidad o que nazca de un problema, preguntarnos el plazo de ejecución del proyecto, como decíamos, si va a ser proactivo, reactivo, etc. ¿Ya? Pero acá el autor nos vuelve a recordar cuáles son los pasos. Investigar a los públicos, hacernos un mapeo, son todos estos los públicos, son otros públicos. En la fase de objetivos, dependiendo del proyecto que trabajemos, ¿no? Ver cómo aplican los objetivos de impacto, ver cómo aplican los objetivos de producción. En la estrategia, considerar el tema y mensaje, las técnicas, las tácticas, la comunicación eficaz y en la evaluación, lo propio. ¿Está bien? Entonces, el autor básicamente nos dice, para resolver cualquier problema de relaciones públicas internas, eche mano de esas 4 fases ya comentadas y pone una guía de recomendaciones. ¿Tienen alguna pregunta sobre este repaso teórico que hicimos de las relaciones públicas internas desde el punto de vista del autor? No le hice ninguna. Perfecto. Además que pueden echar mano también ustedes del conocimiento previo trabajado ya en otras asignaturas, ¿cierto? Ahora voy a pedir a alguien que tenga un buen micrófono y pueda leernos sin interferencia el primer caso práctico a resolver. Alguien que pueda activar su cámara y su micrófono y vaya leyendo, por favor. Y todos los demás, todas las demás vamos a ir escuchando y vamos a ir haciendo notas para de pronto resolver dudas previa resolución. Les reitero, el caso no se va a resolver ahorita. Hay mucha investigación de por medio que se debe hacer, pero se lo va a resolver durante la semana y exponer el día viernes en la próxima sesión.
Y así todas las sesiones vamos a ir refrescando teoría sobre el ámbito práctico de las relaciones públicas. De pronto la próxima semana ya no será interna, será externas, etc. Es amplio el ámbito práctico de las relaciones públicas y en función a eso se van a ir asignando los casos a resolver. Entonces, ¿quién puede ayudar? Por favor, María Angélica. Yo le hice, yo le ayudo. Ya. Ya. Quería ponerlo arriba. Ya. Caso Innova. Innova.bo es una de las principales agencias de comunicación y relaciones públicas de Santa Cruz de la Sierra. Su nombre proviene de un juego de palabras que, a partir de las iniciales de los apellidos de sus dos socios fundadores, Indaburo, Norca y Valdés, alude a la voluntad de conseguir repercusión para sus acciones, impacto, y de potenciar un diálogo fructífero, pacto, entre sus clientes y los públicos de estos. Fue fundada en 1990 al calor de la inminente Feria Exposición y desde 2001 ha expandido sus servicios en las ciudades capitales del eje. Además de los dos socios fundadores, la plantilla de Innova.bo la integran 3 directores de oficina, uno en La Paz, uno en Cochabamba y uno en Santa Cruz, 7 directores de cuentas de las empresas más grandes y con más inversión publicitaria, 41 ejecutivos de cuentas medianas y pequeñas, 3 pasantes, un director financiero, un jefe de informática y sistemas y 7 personas que asumen labores administrativas. En total, pues, cuenta con 65 personas repartidas en las oficinas del eje. Coincidiendo con la jubilación de uno de los socios fundadores, Indaburo Norca, Innova.bo ha sido adquirida por una consultora multinacional de relaciones públicas, que ya tiene oficinas en las principales ciudades del mundo, Nueva York, Madrid, Múnich, Brasilia, Buenos Aires, entre otras capitales. En principio, la integración nacional-multinacional no debería ser traumática, dado que no se prevén despidos. A lo sumo, alguna baja incentivada. Si se producirá, en cambio, una profunda reestructuración. La oficina de Cochabamba será clausurada y sus empleados se recolocarán en la oficina de Santa Cruz. Valdés, el socio fundador que queda en activo, ha pactado seguir al frente de la oficina durante medio año para facilitar el traspaso de poderes al nuevo responsable. A Valdés le gustaría que el nuevo responsable fuera su hijo, que lleva unos meses trabajando con él en Innova. Aunque no es especialmente brillante, va a intentar venderlo bien a la dirección de la multinacional. Algunos directores de cuentas y ejecutivos de cuentas se integrarán en equipos liderados desde las oficinas de La Paz y Santa Cruz. En consecuencia, la clientela local que ha constituido la base del negocio de Innova hasta ahora se irá ampliando progresivamente con la incorporación de una nueva cartera de clientes, sobre todo multinacionales. Usted es uno de los 7 directores de cuenta de Innova y a causa de tu expertise en el campo de la comunicación interna, la multinacional que ha adquirido la compañía te encarga que lideres el proyecto de relaciones internas destinado a favorecer un proceso de integración óptimo, dado que no estás familiarizado con la cultura corporativa de la empresa que los absorbe. Inicias enseguida en la fase de investigación. Muy bien. Ese es el caso y ahora el autor nos sugiere hacer las siguientes actividades en la fase de investigación. Una de las primeras actividades dice, supongamos que la multinacional del sector que adquiere Innova es Burson Matzelier. Alguien puede buscar, averigua cuál es la visión y la misión de esta compañía y detecta en la formulación de su visión alguna referencia a la unicidad de la cultura corporativa. Entonces, el primer paso es investigar a nuestro cliente en cuanto al tipo de organización que es. Pongan ese nombre en su buscador de Google y veamos si existe. ¿Cuál era el nombre, Listen? Ya no nos sale su pantalla compartida.
Burson Marsteller es una de las agencias de relaciones públicas y comunicaciones más grandes del mundo, creada por Harold Burson y Bill Marsteller en 1953. Integra Perfecto. Entonces, empezamos como responsables o coordinadores de este proyecto de relaciones públicas en conocer a nuestro cliente. Primer paso a responder. Segundo, identifica los valores de referencia y clasifícalos de acuerdo con el grado de dificultad que comportará su adopción por parte de los empleados. Obtén información sobre el programa formativo, etc. Tercero, investiga si la empresa exige a sus empleados el cumplimiento de un código ético. Redacta la oportunidad de relaciones públicas internas que plantea la adquisición de Innova por parte de esta multinacional. ¿Qué me debo preguntar? ¿Bastará con dirigir las acciones planificadas a los empleados de Innova? ¿Consideras que existen otros públicos relevantes? Si es así, ¿cuáles son? ¿Recomendarías que Innova pase a denominarse de inmediato Burson Marsteller Bolivia? ¿Por qué? ¿Se te ocurre alguna denominación que pueda funcionar como alternativa? ¿Transitoria? ¿Cuál es? ¿Qué ventajas e inconvenientes reporta su adopción? La empresa presume que sus compañías afiliadas son mucho más que un punto en el mapa. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden eso? ¿Cómo lo entienden eso? ¿Qué significa que la empresa diga eso? Resume que sus compañías afiliadas son mucho más que un punto en el mapa, dice. ¿Qué diferencia hay entre una oficina propia y una afiliada? ¿Cuál crees que hubiera sido la mejor opción para Innova? ¿Por qué? La oportunidad de relaciones públicas que has redactado podría ser formulada, reformulada, como si se tratara de un problema de relaciones públicas. ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende el caso? ¿Quién me podría hacer un resumen de lo que se busca en este caso? Estamos hablando de relaciones públicas internas. ¿Quién me puede hacer un resumen? Un resumen así de manera general. Ya. Quedan 2 o 3 minutos. Voy a cerrar la sesión. Les voy a enviar al WhatsApp inmediatamente 2 documentos, que son los 2 casos que los deben trabajar. Los van a leer en unos 3 minutos. Nos volvemos a conectar. Tratamos los casos en cuanto a dudas y consultas y concluimos. ¿Les parece? De pronto necesitan tener los casos ahí bajados en su computadora para que los lean de nuevo, los comprendan de nuevo, ¿no? Y si les surgen dudas, me las comentan ahora para aclararlas, porque después ustedes ya en su función de relacionistas públicos, trabajando desde adentro, van a hacer la resolución del caso con la guía que nos dé el autor, ¿no? Con todo esto. ¿Está bien? Sí, Licen. Perfecto. Entonces finalizo y les paso Sí, está bien. inmediatamente. Un favor, antes de retirarse, por favor en el chat del mismo Zoom pongan presente. Eso reporta una hojita de asistencia.